Estados Unidos acaba de anunciar un proyecto de ley con el que busca comprar cerca de 1 millón de Bitcoin, controlando aproximadamente el 5% de todo el suministro que jamás va a existir. Y lo más sorprendente de todo es que pretenden hacerlo sin que les cueste ni un solo dólar a los contribuyentes. Y aunque esto pueda sonar poco creíble, hay mucho más detrás de lo que te puedes imaginar. Porque si su plan para financiar la compra de Bitcoin sale adelante, podría marcar el comienzo de una de las mayores transformaciones de la historia del sistema monetario. Por eso ahora mismo vamos a analizar qué propone exactamente esta nueva ley, por qué la mayoría de inversores están interpretando mal la noticia, de dónde podría salir todo el dinero para comprar 1 millón de Bitcoin y sobre todo, qué implicaciones podría tener todo esto para el mercado cripto, para Bitcoin, para tu patrimonio y para el futuro del sistema financiero a nivel mundial. Vamos a verlo. Pero antes de empezar me gustaría anunciar que hemos abierto un grupo totalmente gratuito, donde vamos a compartir análisis del mercado, actualidad, noticias y formación, por lo que si quieres unirte a nuestra comunidad te voy a dejar como siempre el link en la descripción. ¿Qué es ARMA? Para entender por qué esta noticia es tan importante, lo primero de todo vamos a tener que hablar de ARMA, que es la American Reserve Modernization Act. Un proyecto de ley presentado en el Congreso de los Estados Unidos el pasado 21 de mayo, y que ya se encuentra sobre la mesa de los legisladores estadounidenses. De hecho, también es importante puntualizar que este proyecto ha sido presentado tanto por el Partido Republicano como por el Partido Demócrata, algo que es especialmente importante en un momento en el que prácticamente cualquier tema económico genera división política. Vale, sí, pero ¿eso por qué es importante, Hugo? Pues mira, porque cuando una propuesta consigue el apoyo de ambos partidos, va a tener muchas más posibilidades de sobrevivir a cambios de gobierno, elecciones o incluso a un cambio completo de administración. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque ARMA no es una iniciativa aislada. De hecho, existe un proyecto muy similar en el Senado conocido como Bitcoin Act, que está impulsado por la senadora Cynthia Lummis, una de las mayores defensoras de Bitcoin dentro de la política estadounidense. Es decir, que ahora mismo existen dos propuestas diferentes con nombres distintos, avanzando por caminos distintos también dentro del sistema político americano, una en la Cámara de Representantes y la otra en el Senado, pero al final las dos tienen prácticamente el mismo objetivo. Y claro, cuando varias iniciativas empiezan a avanzar simultáneamente en la misma dirección, suele haber una estrategia mucho más importante detrás. Ok, Hugo, pero ¿qué crees que pretenden conseguir con esta ley? Pues bien, el objetivo de ARMA es muy sencillo. Estados Unidos quiere comprar hasta 1 millón de Bitcoin durante los próximos 5 años, adquiriendo aproximadamente unos 200.000 Bitcoin cada año hasta alcanzar ese millón. Y es que si Estados Unidos llega a comprar esa cantidad, controlaría cerca del 5% del todo el suministro total de Bitcoin. De hecho, para que te hagas una idea de la magnitud de esta cifra, sería una cantidad superior a la que poseen actualmente todos los gobiernos del mundo juntos, como China, El Salvador, Bután y cualquier otro país con reservas en Bitcoin. Y al final todo esto seguiría la idea de convertir a los Estados Unidos en la capital de las criptomonedas, eso que Trump lleva repitiendo tanto desde su llegada a la presidencia. Pero ojo, porque aquí encontramos un detalle especialmente interesante. Pero lejos de lo que muchos creen, según esta propuesta, Bitcoin no se compraría ni para especular ni para venderlo dentro de unos años obteniendo beneficios, lo que descartaría ya ese riesgo de que haya un cambio de gobierno o presidente y liquide sus reservas. Es decir, que independientemente de quién gane las próximas elecciones o de lo que ocurra con el precio de Bitcoin, esas reservas no podrían liquidarse libremente con la obligación de ir verificándolas a través de la blockchain cada trimestre. Vale, Hugo, sí, esto suena muy bien, pero ¿cómo cojones piensa Estados Unidos comprar 1 millón de Bitcoin sin imprimir dinero, sin aumentar impuestos y sin incrementar el gasto público? Pues eso vamos a verlo ahora mismo. ¿Cómo va a comprar Estados Unidos 1 millón de Bitcoin? Pues bien, la respuesta a esta pregunta nos obliga a viajar más de 80 años atrás en el tiempo. Porque bien, lo primero que tenemos que entender es cómo se construyó el sistema monetario que hemos utilizado durante las últimas décadas. Y para ello tenemos que remontarnos hasta 1944, cuando 44 países se reunieron en Bretton Woods para diseñar las reglas del nuevo sistema financiero internacional. El acuerdo era sencillo. El dólar se convertía en la moneda de referencia mundial y a cambio los Estados Unidos se comprometía a respaldar cada dólar con oro. Esto permitía que otros gobiernos pudieran intercambiar sus dólares por oro a un precio fijo de unos 35 dólares por onza. Un sistema que sí que es cierto que funcionó durante varias décadas hasta que con el paso del tiempo la inflación empezó a jugar malas pasadas, ya que Estados Unidos comenzó a emitir muchos más dólares de los que realmente podía respaldar con sus reservas de oro, lo que provocó que muchos países empezaran a exigir la entrega de ese oro a cambio de los dólares que tenían acumulados. Y fue justo entonces cuando ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia financiera moderna.
Porque en 1971 el presidente Richard Nixon decidió suspender la convertibilidad del dólar en oro, lo que ponía el fin de forma definitiva al sistema de Bretton Woods y permitía que los Estados Unidos dejara de entregar oro a cambio de dólares que circulaban por todo el mundo. Un hecho que cambió la historia económica para siempre y que, aunque pueda sonar poco creíble, también fue fundamental para que a día de hoy Estados Unidos pueda seguir su plan de compra de Bitcoin. No entiendo nada. ¿Por qué dices eso, Hugo? Pues mira, porque en 1973 Estados Unidos tomó la decisión de fijar el valor contable de sus reservas de oro, de tal forma que cualquier movimiento en el precio del oro no condicionaría el valor de las reservas de los Estados Unidos. Eso siempre con la obligación de mantener el valor contable de todas sus reservas de oro en $42.22 por onza. Y aunque durante los primeros años esta medida tampoco tuvo un impacto demasiado grande, porque el precio del oro apenas variaba, hoy, casi 50 años más tarde, las reservas de oro de los Estados Unidos se siguen valorando a un precio de $42.22 por onza. Eso justo cuando está cotizando el oro a unos $4.100 por onza. O lo que es lo mismo, que a pesar de que el precio del oro haya subido más de 90x desde los niveles de 1972, llegando a superar ya los $5.000 hace unos pocos meses, a nivel contable estas reservas se siguen contabilizando al precio de 1972. Porque mientras el precio del oro seguía aumentando década tras década, el Tesoro estadounidense continuó registrando esas mismas reservas al precio fijado de hace más de 50 años. Y ahora vamos a pararnos a pensar esto por un momento. Porque es como si hubieras comprado una vivienda hace décadas por 50.000 euros y hoy valiese medio millón, y que aún así siguiera valorada en tu patrimonio como $50.000. Porque la riqueza sí existe, pero todavía no ha sido reconocida oficialmente. Y aquí es donde se encuentra la clave de todo. Porque bien, los Estados Unidos poseen más de 8.000 toneladas de oro, que son las mayores reservas oficiales que hay en todo el mundo. Y a pesar de la fuerte corrección del oro, según los cálculos incluidos dentro de esta propuesta, la diferencia entre ambas valoraciones superaría los 1.1 billones de dólares, o 1.1 trillion si lo vemos en inglés. Unas reservas que casualmente son iguales o muy similares a la capitalización total de mercado de Bitcoin. Vale, Hugo, sí, pero todo esto que me estás contando, ¿cómo va a ayudar a Estados Unidos a comprar 1 millón de Bitcoin? Pues porque su idea es utilizar esa diferencia de la valoración para poder revalorizar las reservas del oro que Estados Unidos ya posee y así aflorar todo ese valor oculto. Vale, sí. Suena estupendo, pero si no lo han usado durante todos estos años, ¿por qué lo van a hacer ahora y sobre todo para comprar Bitcoin? Pues simplemente por el cambio que se está produciendo dentro del sistema monetario internacional, ya que durante las últimas décadas Estados Unidos ha tenido un objetivo que es muy claro, que es mantener al dólar como la moneda dominante de todo el mundo. Piensa que desde que se abandonó el patrón oro en 1971, toda la fortaleza económica de los Estados Unidos ha dependido de que el resto del mundo siguiera confiando en el dólar, de tal forma que cuanto más fuerte fuera el dólar, más fácil resultaba para Estados Unidos financiar sus déficits, emitir deuda y atraer capital de prácticamente cualquier rincón del planeta. Por eso mismo, algunos analistas consideran que reconocer oficialmente el verdadero valor de las reservas del oro nunca fue una prioridad, sino todo lo contrario, porque mantener el sistema tal y como estaba beneficiaba enormemente a los Estados Unidos. Pero ahora, amigo, parece que algo ya ha cambiado. Porque sí, durante los últimos años hemos visto cómo cada vez más países han comenzado a reducir su dependencia del dólar, cómo los bancos centrales están acumulando oro a un ritmo récord y cómo las tensiones geopolíticas están acelerando la búsqueda de alternativas al sistema monetario tradicional. Por eso, si Washington considera que el sistema nacido tras el Bretton Woods está entrando en una nueva etapa, entonces utilizar estas reservas de oro podrían construir una posición estratégica en Bitcoin y empezaría a tener todo muchísimo más sentido. De hecho, varios miembros de la administración de Trump han hablado abiertamente de la necesidad de reestructurar el sistema económico y financiero estadounidense durante la próxima década, para permitir así que Estados Unidos pueda posicionarse como un referente a nivel global. Y todo esto nos lleva ya de lleno al siguiente punto. ¿Estamos o no ante una nueva transición monetaria? Cuando hablamos de sistemas monetarios pensamos que son permanentes, que el dólar siempre ha sido la moneda dominante y que las reglas económicas actuales han existido durante toda la vida. Pero la realidad es muy diferente, ya que a lo largo de la historia los sistemas monetarios han cambiado constantemente, y aunque estos cambios suelen tardar décadas en desarrollarse, cuando se producen cambian por completo el equilibrio económico mundial. De hecho, la última gran transición monetaria comparable ocurrió a finales del siglo XIX, cuando gran parte del mundo ya comenzó a abandonar progresivamente la plata
plata para adoptar el oro como principal activo monetario. De todas formas, aquí tenemos un ejemplo histórico que quiero que le prestes mucha atención, porque mientras países como los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia empezaron a incorporar el oro dentro de sus sistemas monetarios y a construir sus reservas alrededor de este activo, otras economías decidieron mantenerse fieles a la plata durante mucho más tiempo, entre ellas China. Y aunque hoy este detalle pueda pasar desapercibido, en realidad ha sido determinante para la evolución de China, ya que mientras otros países siguieron la vía evolutiva pasando al oro y tomando ese riesgo, China se quedó estancada en la plata y dejó de ser un referente mundial por muchos años. Porque a medida que más países adoptaban el oro como referencia monetaria, la demanda internacional de plata comenzó a deteriorarse y su poder adquisitivo fue perdiendo fuerza. Y claro, mientras las grandes potencias industriales estaban construyendo el sistema financiero que dominaría las siguientes décadas, China seguía vinculada a un activo que cada vez tenía menos relevancia dentro del comercio internacional. Y bueno, evidentemente sería un error afirmar que esta fue la única causa de los problemas económicos que atravesó China durante años posteriores, porque al final hubo factores políticos, sociales, militares y geopolíticos que eran mucho más complejos. Pero sí que es cierto que muchos historiadores económicos defienden que la decisión de China de permanecer demasiado tiempo anclado al sistema monetario anterior limitó enormemente su capacidad de adaptación al nuevo orden económico mundial. Y cuando finalmente China terminó aceptando el nuevo sistema, gran parte de las ventajas ya habían sido capturadas por otras potencias. Y es eso precisamente por lo que algunos analistas consideran que podríamos estar viviendo una situación muy similar en la actualidad, porque por primera vez estamos viendo a la mayor potencia económica de todo el mundo plantearse seriamente incorporar Bitcoin dentro de su estrategia de reservas nacionales. Y aunque sí, todavía es imposible saber si ARMA terminará convirtiéndose en ley o no, sí que existen varias señales que podríamos vigilar para entender si realmente este plan continúa avanzando. La primera, pues sería todo lo relacionado con la evolución de ARMA dentro de la Cámara de Representantes. Y es que sobre todo ahora que se acercan las elecciones de midterm de los Estados Unidos, donde podríamos tener anuncios importantes por parte del gobierno. La segunda sería cualquier avance del Bitcoin Act en el Senado, ya que como hemos visto ambas propuestas persiguen al final objetivos muy similares. La tercera, y probablemente una de las más importantes, será cualquier movimiento relacionado con la revalorización oficial de las reservas de oro estadounidenses, ya que es precisamente el mecanismo que va a permitir financiar esta compra de Bitcoin. Es decir, que por primera vez desde 1972 el gobierno ha decidido actualizar la valoración de sus reservas. La cuarta señal, pues será todo lo relacionado con la reserva estratégica de Bitcoin creada por la administración de Trump y cualquier información adicional sobre su funcionamiento, custodia o estructura. Y por último, y ya la señal definitiva, serían las primeras compras oficiales de Bitcoin por parte del Tesoro estadounidense, porque en el momento en el que los Estados Unidos empiece a aumentar sus reservas de Bitcoin, y aunque sean de forma gradual, ya ahí vamos a dejar de hablar de hipótesis y a empezar a hablar de hechos. Pero ¿qué ocurriría si los Estados Unidos finalmente da ese paso y cómo me afectaría a mí todo esto como inversor? Pues bien, probablemente habría tres grandes grupos observando atentamente cada movimiento. El primero, los gobiernos, porque independientemente de que les guste o no Bitcoin, la realidad es que ningún país puede ignorar eternamente lo que hace la primera potencia económica mundial. Y claro, si los Estados Unidos comienza a construir una reserva estratégica en Bitcoin, muchos gobiernos tendrán que plantearse si quieren seguir adelante esta tendencia o prefieren reaccionar cuando ya sea demasiado tarde. Luego también tendríamos un grupo que serían las instituciones como fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos, aseguradoras y grandes gestoras patrimoniales, que durante años han estado observando a Bitcoin pero a distancia, y que aún siguen esperando a leyes, como el Clarity Act, para poder adentrarse de lleno al mercado. Y por último ya, pues estamos nosotros los inversores particulares, que por cierto hay que mencionarlo que contamos con una gran ventaja, porque mientras las instituciones y gobiernos están esperando, nosotros sí que podemos pues estudiar estas tendencias antes de que se conviertan en consenso, y así entender hacia dónde se están moviendo las piezas y posicionarnos mucho antes de que lleguen los grandes flujos de capital. Ahora, ojo, no me malinterpretes que esto tampoco va a ocurrir de la noche a la mañana, porque las grandes transiciones monetarias se van implementando muy de poco a poco. Pero en definitiva esto a nosotros nos sigue dando una gran ventaja competitiva, porque mientras el proceso se cocina, mientras muchos inversores tiran la toalla y mientras aparecen multitud de dudas, puedes adelantarte a los movimientos del mercado, aprovechar las oportunidades y seguir acumulando antes de que iniciemos el nuevo ciclo económico. Porque independientemente de si ARMA termina aprobándose, lo realmente importante es entender la dirección hacia la que parece estar avanzando Estados Unidos. Y por eso insisto que es súper importante saber gestionar tu liquidez, ser paciente y aunque cueste tener mente fría, porque momentos como los que estamos actualizando actualmente no van a durar para siempre, no son eternos, porque al final ni el mercado sube para siempre, ni tampoco las fases bajistas duran para siempre. Y es cuestión de tiempo pues que Bitcoin se pueda posicionar como un referente dentro de la nueva era económica.
Espero que te haya gustado este vídeo. Si has notado algún ruido es porque ya estoy sufriendo las tormentas que hay aquí en Florida. Y bueno, como siempre, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.